Bueno, quedaban un par de temas de los tratamientos especiales. Habíamos terminado de ver la planta de Almería de osmosis inversa. Y dentro de lo que nos quedaba están los procesos de adsorción, que son procesos de superficie. La diferencia aquí entre la adsorción que vamos a ver y el proceso de absorción, que es un término más conocido, la diferencia es que la absorción se produce en todo el volumen, mientras que la adsorción se produce sobre la superficie. Mm, Uno de los reactivos, uno de los materiales que se usan para producir esta absorción de contaminantes es el carbón activado, que es eh, un proceso, un producto vegetal. Es el carbón tradicional que se lleva a altas temperaturas. Esto pirólisis eh, esto es una ausencia de oxígeno. Un horno pirolítico calienta, en este caso el carbón, en ausencia de oxígeno, entonces mantiene cierta estructura. Si no, yo lo quemo a 700 grados directamente, me quedo sin carbón. Y este proceso de pirólisis provoca microporos internos en la estructura del carbón y eso produce mucha superficie interior. Fíjense que dice desde 50 hasta, esto es un caso extremo, 2500 metros cuadrados por gramo. No nos entra en la cabeza como una pequeña partícula de unos pocos milímetros pueda tener tantos metros cuadrados expuestos de superficie. Eso es porque la estructura crea miles y miles y miles de microporos que producen superficie expuesta donde se van a quedar absorbidos los contaminantes. Y existen dos tipos de carbón activado, uno en polvo y otro granulado. Esta es esta foto de la izquierda, es como, vamos a poner ahora que puedo pantalla completa. Eh, es como luce el carbono activado, esto es granulado, mm, y acá se ve la estructura del microporo, cómo se forman distintos canales interiores donde se van absorbiendo todos los contaminantes que esto pueda retener hasta que se termina por saturar. Esto en general sirve para retener alguna materia orgánica muy finamente particulada o incluso no diluida, disuelta. Eh, Acá dice vapores porque el carbono activado anda bien para los vapores orgánicos. Lo que, a ver qué hay en la próxima. Lo que el carbono activado no es tan eficiente para retener cationes básicos o aniones básicos presentes en el agua subterránea. Hago el comentario este porque es habitual que se usen los filtros de carbono activado en las cocinas, en la bacha, en las piletas, y se usan indistintamente, depende de la fuente de agua. En Bahía Blanca es habitual y tiene su lógica porque el agua viene con olor y sabor, producto de algas y bacterias. Incluso al ser agua superficial, por ahí trae restos de materia orgánica en suspensión que no anduvieron, que no pudieron ser retenidos en el proceso de potabilización. A veces porque hay crecidas y el agua es más turbia. Y bueno, incluso los filtros de carbono activado tienen un prefiltro que un pequeño filtro parece como si fuera algodón, uno lo ve blanco al inicio, es una fibra, un textil que retiene las partículas más gruesas de materia orgánica o particuladas para no colmatar los poros o las grietas del carbono activado con sustancias que son fáciles de remover. Este principio siempre se lleva a todos los procesos de retención de sólidos. Primero se retiene lo más grueso,
y luego lo más fino, y se protege el producto, que como en este caso el carbón activado es caro y es específico para contaminantes de pequeño tamaño. Bueno, se lo protege con algún prefiltro o una etapa anterior. Les decía que en lugares como el que vivo ahora, en Pigüé, o donde se toma agua de pozo, eh, poner un filtro de carbón activado, donde lo único que puede llegar a tener el agua de Pigüé, como la de Tres Arroyos o la de Dorrego, es algún exceso de arsénico o de flúor, es poco eficiente. eh, no vale la pena usar este tipo de filtros. No sirve poco y nada, porque no es agua que venga con olor o con sabor, tiene levemente, muy poco sabor salobre, por ser agua de pozo tiene más sales disueltas, pero no sin llegar a ser un problema. Y al no tener contaminantes orgánicos disueltos o cuestiones de bacterias o algas, microalgas, que le den sabor y olor que pueda retener el carbón. Al carecer de eso, realmente yo tuve puesto en una casa que alquilé inicialmente cuando vine a Pigüé, había un filtro colocado y lo usamos, quedó ahí, y en los 3 años que estuve, 4 años, el prefiltro de la parte blanca siempre quedó blanca, cuando María Blanca eso se pone negro, y la verdad que no había ningún tipo de diferencia entre el olor y el sabor, porque el agua salía bien. Eh, lo que sí yo no puedo, en el carbón activado de estos filtros, si uno quiere saber la eficiencia de algo, tiene que pasar por el laboratorio, tiene que medir el antes y el después, pero ya les anticipo que no es un método eficiente para retener ningún contaminante que venga disuelto, inorgánico, como las sales de arsénico o de flúor, para que no usarlos indebidamente. Em, esto es el carbón activado en polvo, como ven acá, está más finamente dividido, y esto se usa en el proceso de potabilización tradicional, eh, se usa introduciéndolo en distintas etapas. Cuando antes se introduzca, tiene más tiempo de contacto, hay que introducirlo antes de la filtración, porque es en la filtración que se retiene el carbón activado, se retiene la gran mayoría, algo puede llegar a pasar, pero la idea es en esta etapa retenerlo, y en la limpieza de los filtros de arena, donde se inyecta agua y aire de flujo ascendente, junto con la materia orgánica retenida, uno puede retirar el carbón activado, que eso es uno que va a quedar como residuo, junto con los sólidos, junto con la materia orgánica que se retira al limpiar los filtros. Estos en general se ponen en lagunas donde se va dejando evaporar el agua y se van retirando periódicamente los materiales sólidos. Cada etapa donde uno introduce el carbón activado tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en Bahía a veces se mete, cuando hay muchas microalgas, donde se toma el agua en el dique, se introduce ahí carbón activado en polvo. Y bueno, eso hace que tenga mucho tiempo de contacto. Suele pasar que si por ahí el agua está muy turbia o tiene mucha cantidad, bueno, esto produce alto consumo de carbón activado. Pero bueno, es la forma de que tenga cierta eficiencia para retener, por ejemplo, las microalgas que no se pueden, que no se logran filtrar. Al pie del dique hay microfiltros para algas, pero aún así pasan, e incluso pasan bacterias o los metabolitos, que serían los residuos del metabolismo de estos organismos, algas y bacterias, que son compuestos orgánicos que van disueltos en el agua. Bueno, el carbón activado, eso sí, los puede retener absorbiéndolos en la superficie. Y después, bueno, se puede ingresar antes de la coagulación y floculación. Esto puede llegar a generar competencia con los coagulantes. O se puede poner directamente antes de ingresar al filtro, pero esto le da poco tiempo, e incluso poco tiempo de contacto del agua con el carbón activado. Y bueno,
riesgo de que se escape algo a la redistribución, eso siempre está, porque eso depende de la eficiencia del filtro. Lo mejor sería tener un tanque de contacto específico, donde se genere la mezcla del carbón activado y el agua a tratar, eh, dando el tiempo necesario. Y la desventaja, bueno, es que esto requiere una estructura especial o adicional de la que es la potabilización tradicional para retener contaminantes que den olor y sabor al agua. Cuando el carbón activado es granular, directamente se usa como filtro. Se pone en la capa superior y después distintas capas van haciendo el soporte de, este carbón activado. Esto es antracita, que también suele haber en los filtros de arena rápida de potabilización tradicional. Arena y bueno, materiales más gruesos como a terminar en grava finalmente. Un filtro de carbón activado básicamente trabaja en una primera zona que se empieza a saturar y a medida que va descendiendo el flujo y pasa por todo el lecho de carbón activado, que sería este, un contaminante específico que entra con esta concentración al pasar por el lecho, cuando pasa por una zona no saturada, que todavía, es decir, que todavía el carbón activado tiene posibilidad de tratar la corriente de agua, a medida que va descendiendo, baja la concentración a casi cero, hasta que, bueno, se produce la saturación total y ya el carbón activado granulado no tiene posibilidad de seguir absorbiendo. Y bueno, en ese caso hay que disponer esto como residuo. En general es muy difícil desaturar o regenerar el carbón activado. Dijimos que tiene muchos microporos, muchos canales a nivel casi microscópico, y, y retirar los contaminantes absorbidos en esa superficie es difícil. Entonces, finalmente se dispone como residuo sólido y hay que eh, rellenar nuevamente el filtro de carbón activado. Se puede por ahí algunos lavados hacer alguna regeneración, pero eso es de baja eficiencia y tarde o temprano lo tenemos que cambiar. Pasa con el carbón activado que se usa en las casas para los filtros de las canillas. En general, eso hay que cambiar la carga completa después de un tiempo de uso. No hay posibilidad de regenerarlo. Eh, para empezamos a ver estos procesos de absorción pensado en la potabilización de agua, en los tratamientos de agua para controlar el olor y sabor, que es un tema bastante difícil de resolver, porque primero que va la cuestión subjetiva de las personas, que somos las que finalmente detectamos los olores y los sabores, eh, y entonces depende mucho de cada persona. Hay personas que son más sensibles que otros o tienen los sentidos más desarrollados, entonces son más propensos a sentir olor y sabor en agua. Incluso un mismo, como dice acá, un mismo olor y sabor que son genéricos, como el olor a remedio o el olor a tierra mojada, puede venir de distintos contaminantes químicos. Entonces uno dice, bueno, tengo olor a tierra mojada, pero como pasa en el agua es el olor a tierra mojada es el olor que hay cuando caen las primeras gotas de lluvia, y eso en general se trata de geosmina o de metabolitos de algas, y no es algo tan sencillo primero de detectar, de saber específicamente cuál es la sustancia, y luego, bueno, el tratamiento. Otra cosa que le dan complejidad al tema es que unas pequeñas concentraciones, fíjense que hablamos de nanogramos por litro, cuando hablamos de nanogramos ya estamos, cuando hablamos de nanómetros estamos a nivel molecular. Nosotros venimos en la escala metro, milímetro, micro, cuando hablamos de micrón o micrómetro, eh, esto es, milímetro es un metro a la menos 6, por 10 a la menos 6. Cuando hablamos de micrón, son
3 ceros más, a la menos 9, y después vienen los nanogramos, bueno, los nanómetros o nanogramos, estamos hablando de 10 a la menos 12, o sea, es en este caso 10 a la menos 12 kilos. Es realmente muy pequeño, casi muy difícil de tener técnicas de laboratorio que puedan detectar estas pequeñas cantidades, y estamos hablando de que unos pocos nanogramos por litro de alguna sustancia de estas que generan olor y sabor son suficientes para que nuestros sentidos los detecten. Esto que habla de umbral de detección es la cantidad mínima que necesitamos que haya en el agua para detectar esa sustancia. Entonces, muy poca cantidad ya es suficiente para darle olor y sabor. Entonces, esto también complica más el tema. Y otra cosa que corregir estos problemas no es algo sencillo. Primero por lo que tardamos cuando una fuente es nueva o recién arranca en Bahía, está bien claro por cuáles son las causas, pero aún así todos los años pueden surgir explosiones de distintos tipos de algas y bacterias, y hasta que se da en el clavo justo de cómo tratar, la medida no se puede implementar en corto tiempo. Todo esto resume que el problema de olor y sabor en general son problemas complejos de resolver. Las sustancias que dan, como ya les anticipé, microorganismos y metabolitos, algas y bacterias, también dan problemas de olor y sabor los productos que se puedan usar básicamente en la potabilización, en la desinfección. Eh, Muchos de los productos que salen clorados generan olor y desagradable si el agua que vamos a clorar tiene restos de materia orgánica, que por ahí fueron difíciles de remover. Entonces se forman los famosos trialometanos, que son productos que se formaron por la materia orgánica particulada en suspensión, muy finos, durante la cloración, genera estos compuestos que, si bien no tienen alta toxicidad, son desagradables en olor y sabor. Y también a veces durante la distribución del agua, también se pueden generar algunos problemas que vemos más adelante. En las aguas subterráneas, los problemas de olor y sabor pueden venir de alguna acción bacteriana, por alguna determinada sal, intrusión de agua de mar en los pozos que están cerca de la costa, eh, en presencia de sulfuros. El más clásico es el sulfuro de hidrógeno, o que se llama también ácido sulfídrico, lo que da olor a huevo podrido. Fíjense que el umbral de detección de olor es 0,1 microgramo por litro, muy pequeña la concentración y ya da problemas de olores. Hierro y manganeso suelen dar en las aguas subterráneas gusto feo. En general estas sales vienen reducidas en ausencia de oxígeno. Con la presencia de algún oxidante esto se logra remover, pero bueno, uno de los problemas de las aguas subterráneas en cuanto a olor. Después, si el contenido total de sales totales disueltas, bueno, vamos a tener un problema no solamente de sabor, sino que ya no va a ser apta para el consumo. Y por último, hidrocarburos y pesticidas, que es por contaminación, que estos dan, lo que tenemos que evitar es la contaminación de las fuentes de agua con esto. La idea de usar carbón activado, que sí sirve para retener hidrocarburos y pesticidas, es que sea algo temporal. La solución definitiva es no contaminar las fuentes de agua con hidrocarburos y pesticidas. En cuanto a las aguas superficiales, los problemas de olor y sabor los tenemos por algas, por contaminación de tipo industrial. Esto también habría que evitarlo, o que los vuelcos industriales sean bien tratados antes del vuelco, o que no haya vuelcos industriales en futuras fuentes de provisión de agua. En la medida de lo posible, estamos entre desarrollos y en algún lado tenemos que volcar el agua, y aunque lo volquemos en el suelo por infiltración, tarde o temprano termina en los arroyos y termina en el arroyo Clarameco.
Em, la geosmina que le hablaba, que es esta sustancia que da olor a tierra mojada, fíjense que el umbral de detección son 10 nanogramos por litro, eso es nada. Esto es lo que sentimos, este olor en que aparece en el agua superficial del dique Paso de las Piedras. Em, Hay otro producto, un compuesto orgánico, eh, metil-isoborneol, difícil de pronunciar. Em, Después tenemos las cianobacterias. Anabaena es una especie recurrente que genera problemas de olor y sabor en el dique de Bahía Blanca. Y nuevamente hidrocarburos y pesticidas que tenemos que evitar de contaminar la fuente. Otro, como les comentaba, problema de olor y sabor es por los productos de cloración o de desinfección. Eh, Esto se produce sobre el final del tratamiento de agua y los productos y estos problemas de olor y sabor terminan manifestándose acá en la distribución. mm, o como les decía, los cloramos materia orgánica, esto da los trihalometanos. Algas que se puedan formar en más que estos canales sedimentadores y filtros dentro de la planta, pero también en la distribución por cañerías. La corrosión de las cañerías que produce óxidos que también dan olor y sabor, y finalmente la formación de biofilms en los conductos de distribución, también problemas de este tipo en el agua. ¿Qué podemos hacer para sacarnos de encima problemas de olor y sabor? Alguna cuestión como la oxidación, os les decía que hierro y manganeso los podemos quitar oxidándolos, porque dan olor en sus formas reducidas. Estos son los oxidantes químicos más usados en el tratamiento de agua: cloro, permanganato de potasio, lo que usamos en la DQO, ozono, dióxido de cloro, en fin. Eh, Después puedo usar el clásico tratamiento de coagulación, floculación y sedimentación, que algo ayudado finalmente con carbón activado, porque esto solo retiene muy poco. Necesitamos de la ayuda, adicionamos carbón activado en alguno de estos lugares antes de la filtración, en polvo, y si no, usamos algún filtro de carbón activado granular. eh, por ejemplo, depende cómo venga el agua, previo a estas instancias o posterior a esta instancia, antes de la filtración. Eso requiere el estudio específico, porque si el agua viene muy cargada de sedimentos antes de llegar a esta etapa de coagulación, floculación, sedimentación, si uso un filtro de carbón activado granular, lo que estoy haciendo es eh, saturándolo con un montón de sólidos en suspensión que no vale la pena. En Bahía Blanca les decía que se tira carbón activado en polvo en el acueducto que va del dique a la planta potabilizadora, y eso se puede hacer porque previamente se pasó por unos filtros para sacar lo grueso de algas, y el agua del dique está sedimentada, digamos, el dique es un gran sedimentador. Entonces, eh, la calidad de agua permite echar carbón activado en polvo porque no tiene alta turbidez, y lo que tengo básicamente son un poco de materia orgánica en suspensión, dentro de lo cual tengo metabolitos de bacterias y algas que me producen estos problemas de olor y sabor. Entonces, ahí sí puedo tirar el carbón activado en polvo antes de llegar a estas etapas. Por eso le decía que hay que estudiar cada caso en particular, dónde conviene meter el carbón activado en polvo o dónde meter el filtro de carbón activado granular, en qué etapa. Aquí hay un diagrama de flujo para seguir los pasos ordenados para cuando detecto olor y sabor en agua, eh, ver qué acciones tomar. Cuando está presente en el agua cruda, lo que primero hacemos es el relevamiento de la fuente y ver si se puede hacer el control de las algas o si hay fuentes de contaminación. Si estos problemas de olor y sabor están creados durante el tratamiento, bueno, vemos lo que primero se estudia es el tema de las distintas dosis de cloro, que son las que generan los máximos problemas de olor en el tratamiento.
Si esto mejora, bueno, afinamos el tema de las dosis de cloración. Si no mejora, tenemos que tratar de cambiar a usar otros desinfectantes, como por ejemplo cloroaminas. Si esto anda, bueno, habrá que buscar el punto adecuado para que genere la menor cantidad de productos secundarios de desinfección. Si esto no anda, tenemos que recurrir al carbón activado, eh, que puede ser en polvo granular, y si en caso de que esto no llegue a funcionar, bueno, tenemos que caer en tratamientos más específicos, como primero oxidar y después realizar clarificación y absorción y desinfección. O sea, va a ser un tratamiento caro, muy específico, pero bueno, esto sería la última instancia, el último recurso. Em, el último tema que nos quedaba de tratamientos específicos, que lo vimos mezclado, de hecho en el tema anterior hablamos de esto, oxidación química. Esto de oxidación química en general lo usamos para remover el hecho de oxidar. Lo que estamos haciendo es destruir una molécula en general, cuando se trata de materia orgánica o materia eh, de moléculas. Las moléculas grandes en general son contaminantes. En la oxidación eh, nos quitamos de encima, rompemos esta molécula y logramos compuestos más básicos como dióxido de carbono, agua, eh, o en caso del, por ejemplo, el segundo ítem acá habla de hierro y manganeso. Estamos hablando de lograr formas oxidadas que son más estables y que no producen olores. En general, lo que por ahí son fáciles, como el tema del arsénico, son más fáciles las formas oxidadas de eh, remover por filtración. En la remoción de color, olor y sabor, esta remoción se da por lo que comentaba al principio. Es la rotura de la molécula grande, de las moléculas orgánicas que generan estos problemas, en compuestos más simples, que son más fáciles de remover, o que directamente en la oxidación completa de la materia orgánica, todo se reduce a dióxido de carbono y agua y algunos otros productos que pueda llegar a tener la molécula, si tiene nitrógeno o tiene azufre. Pero en principio, por ejemplo, hidrocarburos, que son, en la molécula tenemos, como el nombre lo dice, carbono, y tenemos hidrógeno. Por más grande que sea la molécula, la cadena, si logramos tener el oxidante específico que es útil para eso, me lo va a reducir a dióxido de carbono y agua. O sea, dos, dos sustancias que para el tema del tratamiento de agua son totalmente inocuos. No, y el dióxido de carbono en general baja un poco la acidez del agua, pero tiene baja solubilidad a temperatura ambiente. Entonces mucho del dióxido de carbono lo tenemos pasa del agua a la atmósfera. Y bueno, como habíamos visto, eh, los oxidantes químicos también los usamos para la... mm, perdón, estoy pensando en lo que vienen otras cosas. En, en la cloración, esto se llama la desinfección, perdón. Eh, y en algunos casos, como habíamos visto en la planta de Almería, usábamos algún oxidante químico para reducir materia orgánica a la entrada. O sea, se hacía una cloración, recuerdo. Bueno, estos son los típicos casos de oxidación química en tratamiento de agua. Eh, Aquí hay un proceso en el que únicamente se usa una oxidación química como tratamiento. En un reservorio, como puede ser un lago, como el que hay, el que toma Agua Bahía, se produce una pequeña, de hecho el agua de superficie viene previamente oxidada. De hecho el oxígeno del aire genera oxidación, los microorganismos,
La luz solar también ayuda a destruir las moléculas grandes por la radiación ultravioleta. Y esto, por ejemplo, acá fíjense que habla de compuestos naturales o hierro y manganeso. Bueno, se puede hacer una peroxidación. Aquí una mezcla rápida. Aquí habla, fíjense, de reducir color, sabor, olor, bacterias, trialometanos. Esto era lo que hablaba de lo que se forma habitualmente en, en producto de desinfección, cloro más materia orgánica. Un tanque de sedimentación puede ser otra oxidación y finalmente una filtración y desinfección. Esto habitualmente se hace poco, porque acá el tratamiento es únicamente a través de oxidación química, pero por ahí depende de la fuente de agua y depende del oxidante que se use, por ahí es algo que básicamente estamos hablando de sacar agua y clorarla y dejarla reposar un poco, y eso es suficiente para oxidar algo de los pocos contaminantes que tenga, y por ahí una dosis extra para terminar de desinfectar o que quede cloro remanente y sea suficiente para potabilizar el agua. De los oxidantes que se usan en el tratamiento de agua, casi todos los vimos, todas las especies de cloro, como el hipoclorito de sodio o ácido hipocloroso, también el cloro gaseoso que se usa en las plantas grandes, cloraminas y dióxido de cloro también son compuestos de cloro que se usan con menor frecuencia. Y bueno, después los oxidantes bien fuertes como el permanganato de potasio, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, este es el que usamos en la de Cuo, y oxígeno poco usado porque se usa mucho más el ozono, que es mucho más oxidante. En esta tabla está acá el potencial de reducción medido en volts. Esto es una medida de cuánto se puede reducir el agente oxidante que finalmente termina produciendo la oxidación con quien reacciona, ¿no? Nosotros decimos que el agente es oxidante, pero en realidad lo que pasa en las reacciones de óxido-reducción es que alguien como el cloro, que produce la oxidación de la materia orgánica, por ejemplo, en el proceso se termina reduciendo el cloro, es el que gana electrones. Y esa ganancia se mide en este potencial de reducción, en volt, y la idea es que nosotros, al ver que el potencial de reducción es más alto, tiene mejor poder oxidante. Entonces, fíjense el cloro, el hipoclorito de sodio, cuando queda de la forma de ácido hipocloroso. Esto se pasaba cuando yo tiro hipoclorito de sodio al agua y controlo el pH por debajo de 7. La especie predominante es el ácido hipocloroso, que tiene un potencial de 1,49, mucho más eficiente que el hipoclorito. Esta diferencia queda manifiesto. Les comentaba que a pH abajo de 7, el agua clorada funciona mucho mejor, el hipoclorito de sodio, porque prevalece el ácido hipocloroso. Y si el pH no lo controlo y se me va arriba de 7, ya en 8, que suele pasar cuando tiro la bandina al agua, el poder oxidante es mucho menor. Bueno, otro oxidante que se usa bastante en el tratamiento de agua, de tipo envasada, es el ozono. Fíjense que en esta tabla es el que tiene el potencial más alto. Y bueno, abajo el oxígeno, pero es poco usado. El permanganato es lo que usamos en la de Cuo. Es bastante alto, fíjense que incluso es más alto que el ácido hipocloroso. Peróxido de hidrógeno no se usa habitualmente, esto se usa en cuestiones de... Esta es el agua oxigenada. En tratamiento de agua no se usa habitualmente. Eh, Usamos los compuestos de cloro y, como les decía, en agua envasada, el ozono, es bastante habitual. Por eso les dejé eh, algunas figuras de cómo se hace el tratamiento por ozonización. Aquí básicamente es una pileta donde se inyecta con un difusor ozono, o se mezcla, incluso esta pileta recupera parte del ozono y lo hace pasar una segunda vez. En el tratamiento por ozono siempre queda ozono residual que hay que tratar de destruir antes de emitir a la atmósfera, porque es un contaminante a
A nivel del suelo, en las bajas capas de la atmósfera, es un contaminante. El ozono viene bien en las altas capas de la atmósfera, que nos protegen de la radiación ultravioleta, pero a nivel del suelo es un oxidante que produce irritación en las personas y es tóxico en altas concentraciones para todos los seres vivos. Esta es otra pileta, otra forma de difundir ozono en un volumen de agua. Aquí en este cañito donde está el número 2 es donde se produce la inyección de ozono de este gas, que bueno, acá en esta difusión se termina de mezclar. A veces hay una segunda cámara donde se termina de mezclar bien. Y por último, del ozono, ventajas y desventajas. Eh, Básicamente se produce en los lugares que se va a utilizar, porque no es fácil el tema del transporte. Eh, Se produce con descargas eléctricas a partir del oxígeno que hay en el aire. A través de campos eléctricos se puede formar el ozono, es muy oxidante, así que reduce, esto es carbono orgánico total, obviamente oxida la materia orgánica y cualquier tipo de molécula, entonces reduce los temas de turbidez, color. El tema de turbidez tiene que ser moderado, o sea, no es lógico que yo pase por ozono un agua muy turbia. Si está muy turbia, previamente la hago coagulación, loculación, sedimentación, filtración, y después puedo sacar la turbidez residual o materia orgánica residual a partir de la ozonización. Obviamente oxida estos compuestos que vienen del agua subterránea, a veces, depende de una contaminación natural. Eh, Necesita poco tiempo de contacto, es muy eficiente, y estas siglas es Disinfectation Byproducts, es una sigla en inglés que básicamente serían los subproductos de la desinfección, que es raro que produzca subproductos de desinfección. Tiene que haber presencia de bromo, que es algo poco habitual, o sea que esto no deja gusto o olor residual, y como ya habíamos visto es muy efectivo para oxida casi todo, y eso lo hace muy potente también en el tema de la desinfección. Lo que tiene como negativo es que es bastante tóxico y es corrosivo, porque justamente oxida mucho, que bueno, tenemos el costo inicial del equipo que genera el ozono, y que bueno, requiere estas descargas eléctricas, esta generación de campo eléctrico para producir ozono a partir del oxígeno, no es, requiere mucha energía. Yo les he anticipado que esto en general se produce en el lugar que se tiene que usar. Eh, y lo que no tiene es poder residual. Una vez que se ozoniza, queda el agua impecable, pero no tiene poder residual. Entonces, si va a ser embotellada, envasada, no hay problema, pero si va a ser distribuida, y bueno, es necesario, o sea, tenemos una contradicción. Después de usar un buen sistema de desinfección y limpio y todo, clorar para que tenga cloro residual, directamente no usaría ozono. Por eso que para la potabilización, para distribución, luego por cañerías, no se usa el ozono. La idea es usarlo en agua embotellada, que después sé que no se va a contaminar. Hasta que no se abra la botella no se va a contaminar. Porque en una planta potabilizadora, insisto, sería un desperdicio usar ozono y luego después clorar. Gasté mucha plata en ozono y después encima estoy poniendo cloro, que sabemos que trae problemas de olor y sabor, inevitable, pero bueno, lo hacemos por un tema de que necesitamos que quede residual para, para garantizar que en el futuro, por futuras contaminaciones, eh, esto actúe de desinfección. Acá dice que se pueden llegar a formar algunos productos, pero es muy raro, es decir, que menos productos, subproductos de cloración, de desinfección, deja el ozono. Eh, bueno, y esto para la próxima lo voy a sacar, no me parece tan relevante la última frase. Con esto terminamos. Les voy a dejar esta presentación con una pequeña corrección, que hablamos de la ósmosis inversa acerca de ventaja y desventaja. Y esto también,
Y con esto ya terminamos la unidad 3. Así que, bueno, seguimos en la próxima.